está junto a nosotros todos los días, pero sobre eso nos ilustra el ingeniero Juan Grompone. Juan Grompone hasta ahora, en vivo y en directo de este año, cosa que nos tiene, ustedes ya lo saben, muy contentos a todos. Y lo que nos propone para hoy es las posibilidades del sonido numérico. Y lo primero que hay que preguntarle a Juan es, ¿qué es esto? Bienvenido, Juan. Bueno, empecemos por el sonido numérico. El sonido numérico es uno de los tantos nombres de algo que tiene muchos nombres, que se le llama disco compacto, disco digital, disco numérico, compact disc, CD, en fin. Los múltiples nombres para ese disquito pequeño, plateado, fantástico, con un sonido de una calidad fabulosa, que hace tal vez unos 10 años que circula en el mercado. ¿Por qué numérico? Bueno, es uno de los tantos nombres, en particular es el nombre francés, disco numérico. Son discos de computadora, son verdaderos discos de computadora, y lo que tienen adentro son números. Es decir, si uno los examinara con una computadora, encontraría una colección terrible de números y no música. Esa música maravillosa que escuchamos son números. Esa música maravillosa que escuchamos son números. Por eso también se llama digital, disco digital. También se le llama disco láser, porque en realidad esos números son leídos con un pequeño láser que se encuentra, es decir, en lugar de una púa como en los viejos discos de pasta, hay un pequeño elemento electrónico, que es un verdadero láser. Es infrarrojo, de modo que no se ve. Inclusive hasta podría ser peligroso, es decir, por eso no se puede dejar abierta la tapa, es decir, es imposible que el aparato funcione con la tapa abierta. Bueno, estos discos han decretado la muerte del disco de pasta, es decir, hace ya varios años que no se fabrican más discos de pasta, excepto en algunas zonas perdidas del mundo, como del tercer mundo, digamos, pero en general el disco de pasta y el casete ha sido técnicamente discontinuado a favor del disco digital, numérico, láser, compacto, o con todos esos nombres múltiples. Bueno, ¿qué es lo que hay allí? Sí. Lo que hay allí es algo así como los números que dibujarían la señal eléctrica o la señal acústica que uno escucha. Es decir, tal vez es un poco difícil de decir y tal vez no interese mucho, pero es algo así como que en lugar de poner el dibujo, si se quiere, en el disco de pasta estaba el dibujo del sonido. En el disco numérico están los números que permitirían hacer el dibujo del sonido. De modo que esa computadora especializada, que es el pasadiscos compactos, lo que hace es lee esa fila de números y los convierte en sonido a medida que los va leyendo. ¿Cuántos números tienen ahí? Bueno, para eso tenemos que dar algunos números precisamente. Supongamos en la fidelidad que están escuchando este programa, en la fidelidad monoaural AM, con la cual se transmite este programa. Si con esta fidelidad escuchan música, aproximadamente 3 minutos de música, lo que es tradicionalmente la duración de una canción o de una banda, de una pista de un disco, es aproximadamente 2 millones de números. En otras palabras, que este programa necesitaría ser transmitido con 2 millones de números cada 3 minutos, es decir, algo así como un poco menos de 1 millón de números por minuto. Eso es la cantidad de números que yo debería transmitir en lugar de la señal que realmente les está llegando. La duración del disco compacto fue elegido por un método muy curioso. Fue un acuerdo entre Sony y Philips, y quien lo decidió después de muchas deliberaciones sobre cuál debía ser la duración del disco compacto. Había gente que sostenía que tenía que ser la misma que el disco de pasta, había gente que sostenía otras cosas por razones de mercado, pero no ganó el mercado, sino que ganó la señora del presidente de la Sony. ¿Por qué? Con un argumento fantástico. Dijo, la duración del disco compacto tiene que permitir grabar la 9ª sinfonía de Beethoven completa. Y así fue que... así se decidió. Así se decidió. Ese fue el parámetro. Exactamente. El disco compacto tiene 75 minutos de música para poder alojar cómodamente los 72 minutos de la ejecución de la 9ª sinfonía de Beethoven. Y si hacemos una... Qué bueno, ¿no? Es un buen parámetro. Es fantástico. Sí, es fantástico que una cosa tan súper tecnológica como esa haya sido definida por por la opinión de una mujer que dijo lo más importante que hay que grabar es una sinfonía de Beethoven. Esto hace que dentro de cada disco compacto haya unos 400 millones de números para precisamente poder esos 70 y tantos minutos de grabación que son posibles en un disco de... Ahora, ¿qué trae todo esto? Por supuesto, trae una calidad impecable.
trae una calidad impecable, una duración impecable, puesto que es un disco de computadora, entonces en la medida que se puede leer, esa lectura es perfecta, no tiene errores y por lo tanto no tiene ruido, ese disco Claro, no se difícilmente se deteriora, digamos. Si bien se puede rayar, si se raya no se puede leer, es decir, no puede producir sonido inadecuado, aunque algunas veces lo produce. Sí. Pero Eso depende de la calidad. Eso depende de la del material utilizado. De la calidad del material utilizado, de la calidad de la computadora que lo lee, de la capacidad de los programas que detectan si si el sonido está reconstruido perfectamente o no. De modo que a pesar de todo, algunas veces un disco compacto tiene algún ruido. Pero ese ruido es provisorio, es decir, uno puede limpiarlo o hacer algo y se restaura la calidad. Pero lo más interesante son las posibilidades nuevas que ofrece el sonido numérico, el sonido hecho por computadora. Por supuesto, permite procesar el sonido todo lo que se procesaba antes, como por ejemplo tomar viejas grabaciones y limpiarlas, es decir, quitarle ruido de púa, quitarle una cantidad de cosas. Excepto... Es decir, esto se produce, Juan, al pasar, digamos, al compact disc. ¿O cómo se hace? No, al pasar a números. Al pasar a números. Al pasar a números, entonces hay técnicas muchísimo más poderosas para procesar el sonido y, por ejemplo, quitarle ruido de púa o quitarle algún otro tipo de cosa que moleste. Siempre se hicieron grabaciones procesadas, ¿verdad? Grabaciones elaboradas. Por ejemplo, hay conciertos a 2 violines tocados por el mismo violinista, en que simplemente se graba una vez y luego se regraba encima con el segundo violinista. Recuerdo que la hija Nat King Cole canta con su padre, sí, claro, en una grabación que se ha hecho muy célebre. Unforgettable. Una grabación que se ha hecho muy célebre. De modo que todo este procesamiento siempre existió antes de la computadora. Lo que sucede es que ahora se pueden hacer otras cosas casi inimaginables. Por ejemplo, ya hay casas que ofrecen equipos de audio en el cual uno puede elegir la sala de conciertos en la cual escucha la música. ¿Cómo? Exactamente. Es decir, la música está grabada, el compact disc está grabado, pero uno puede elegir, tal vez dentro de un repertorio de un centenar de salas de concierto, en qué sala de concierto quiere escuchar esa música. Porque cada sala de concierto... Se puede elegir la acústica. Se puede elegir la acústica. Cada sala de concierto es un instrumento de música con características propias. Y no es lo mismo, por ejemplo, el Concertgebouw que el Teatro Solís o que el Teatro Colón de Buenos Aires. De modo que escuchar una obra en uno u otro, para los súper exquisitos, es una diferencia notable, o por lo menos una novedad notable. ¿Y esto qué supone? ¿Un cambio, digamos, en el receptor, en el aparato? En el lector. En el lector de discos. Es decir, yo puedo colocar mi disco y elegir en qué teatro lo quiero escuchar. Entonces, como lo que hay de por medio es una lectura numérica, se lee la música y se la transforma a los efectos de que suene como dentro de ese teatro. Esto impresionante. Es una de las pequeñas cosas que se pueden hacer por el hecho de que la grabación sea numérica o digital o a través de una computadora y no la clásica. Esto es un efecto, si se quiere, raro, es muy nuevo. Yo nunca vi esto. Sí lo conocía el tema porque está emparentado con los modelos acústicos. Cuando hicimos el modelo acústico del Södre, tema que algún día hablaremos, se trataba de hacer lo mismo. Se trataba de escuchar música en un teatro que no existía. De modo que es un problema muy que aún sigue sin existir, que aún sigue lamentablemente. sin existir y que creo que no lo veré. ¿Quién sabe? Pero hay otras posibilidades interesantes que sí se hicieron. Juan, hacemos una pausa y vamos a esas otras posibilidades en unos minutos en vivo y en directo con el ingeniero Juan Grompol. Ahora todo. Citroën, constructor del siglo, continúa presentando el suplemento dominical de En Vivo y en Directo. ¿Cómo podemos escuchar música hoy como la escuchamos? De alguna manera eso es lo que el ingeniero Juan Grompone nos está contando a propósito de ese compact disc, de esos números que están detrás de ese sonido que nosotros podemos escuchar hoy con tanta fidelidad. Y tú decías que había otras cosas interesantes, además de las que ya nos dijiste para decir. Hay otras cosas interesantes, como por ejemplo las que tienen que ver con la arqueología del sonido. El caso tal vez más conocido es el caso de Caruso. Naturalmente, buena parte de la vida de Caruso y de las grabaciones de Caruso se hicieron en forma acústica. ¿Qué quiere decir en forma acústica? Que se hacían con aquella vieja bocina que terminaba en una púa que grababa directamente el disco, es decir, sin intervención de ningún equipo electrónico. Durante muchísimos años, ahora podemos precisar un poco más, esa era la manera de grabar. De modo que cuando Caruso en 1910 grababa un trozo de un aria, lo que hacía era a pleno pulmón, cantaba delante de esa corneta, de esa bocina, y ahí quedaba un registro directo.
Y ese era el máster de grabación sobre el cual se hacían todas las posteriores grabaciones y se vendía ese disco. Naturalmente, eso era fantástico para la época, Claro. pero extraordinariamente precario para lo que hoy consideramos sonido. Sobre todo porque esa bocina deformaba el sonido, es decir, daba una versión muy distorsionada, no, muy alterada del sonido, es decir, como ese es el sonido embotellado por aquella bocina. Pero ese problema tiene solución. Si lo podemos imaginar así, como una fotografía que está desenfocada. Si nosotros tenemos una fotografía desenfocada que por accidente quedó fuera de foco o porque tal vez algo está en segundo plano y quedó fuera de foco, bueno, no hay ningún inconveniente en mediante una computadora enfocarla, porque eso es un proceso matemático conocido. De modo que una fotografía fuera de foco se puede, mediante un tratamiento matemático, mediante un procesamiento mediante una computadora, volverla a poner en foco. Y lo mismo se puede hacer con el sonido. Es decir, quitar esa bocina que está molestando y alterando en una forma muy, muy mala la voz y la manera de cantar de Caruso. Esto no es ciencia ficción, esto se hizo hace unos 10 años aproximadamente, y entonces grabaciones tan antiguas como grabaciones de 1906 de Caruso han sido restauradas y recuperadas, y entonces en lugar de ese sonido embotellado, ese sonido a vitrola que tenían, ahora sale un sonido que, bueno, no es de alta fidelidad, pero por lo menos se comprende que Caruso tenía una voz portentosa y que tenía, en fin, tenía algo... Una fama merecida. Tenía una fama merecida. Está en discos compactos. Está en discos Ayer compactos. vi justamente un disco compacto con Caruso cantando. Caruso cantando, pero sobre todo las grabaciones de principio de siglo, es decir, las grabaciones de 1905, 1906, 1907. Hay versiones famosas, fantásticas, que por lo menos muestran que era Caruso en ese momento. Claro. En ese momento, que estaba en su momento de esplendor, y no años después, ya en la decadencia. Sí, Juan, ¿qué otras Y lo cosas? natural es lo que ya surgió aquí en este momento en el intervalo. Pero hay otros Gardel. cantantes. Surgió Gardel. Surgió Gardel. Exactamente, surgió, y yo aclaro, Mi Noche Triste. Mi Noche Triste, creo, yo no soy especialista en tango, pero creo recordar que es el primer tango grabado, el primer tango cantado, es el primer muchas cosas. Fue registrado en 1917 por Gardel. Naturalmente mediante un sistema de grabación acústica. De modo que la versión de 1917 de Mi Noche Triste, que inició la era del tango cantado, fue registrada en grabación acústica con todos estos inconvenientes que tenemos. Por supuesto, además, Gardel la volvió a registrar en 1930 con una grabación eléctrica. Y naturalmente la música de las películas fue grabado todo por métodos electrónicos. Bueno, lo mismo que Mi Noche Triste pasa, por ejemplo, con tangos muy famosos como Margot, Caminito, Mano a Mano, en fin, que fueron grabados, todo el periodo de tangos grabados entre 1917 y 1926 son todas grabaciones acústicas de Gardel. Esas grabaciones, si bien la mayoría de ellas fueron regrabadas por Gardel por métodos eléctricos posteriormente, sin embargo existen como testimonio de un Gardel un poco más joven. De modo que ahí hay todo un material acústico para hacer arqueología sonora. Y lo mismo pasa con otros cantantes, que tal vez no tengan la talla de Gardel, pero que sería interesante hacerlo, como Rosita Quiroga o Ignacio Corsini, por ejemplo. De modo, en definitiva, que tenemos cientos de grabaciones en el Río de la Plata, en particular en el Uruguay, que hasta, entre otras cosas, reivindicamos el ser compatriotas de Gardel, para restaurar y recuperar. Yo confieso que me gustaría alguna vez escuchar la versión de 1917 de Mi Noche Triste, una versión clásica. Y lo peor es que están todos los medios para hacerla, y desde hace muchos años. Es decir, existen las computadoras, no es una computadora demasiado grande lo que se necesita. Hace por lo menos 5 años que hay en el país todos los medios necesarios. Es decir, lo que estás diciendo, Juan, es que se podría hacer aquí. Exactamente, es decir, no hay ningún inconveniente en mañana comenzar un proyecto para reconstruir Mi Noche Triste, Caminito, Margot, todos los tangos de las grabaciones acústicas de Gardel, reconstruirlas como se hizo la reconstrucción de Caruso. Lo único que le impide es, bueno, los derechos de autor, los copyrights, el dinero, los costos de producción y qué destino final darle. Pero técnicamente es un problema resuelto y fácil de resolver. ¿Y se necesita mucho dinero para eso? Bueno, nunca hice un presupuesto para todo eso. Yo creo que más bien hay problemas legales. Más bien hay problemas legales, hay problemas de sellos productores, Claro. hay problemas de distribución, sí, hay problemas de comercialización del producto final, porque algo hay que hacer con el producto final para poderlo difundir. Es decir, tiene que tener un mercado. Tiene que tener un mercado, tiene que tener una cantidad de cosas. De modo que
es posible hacer esto. Por supuesto, hay compact disc de Gardel, pero en general yo los compact disc de Gardel que he visto son de las grabaciones del cine, de las grabaciones de las películas, que son grabaciones eléctricas y por lo tanto no tienen esos problemas de calidad que tenían las grabaciones acústicas. De todas maneras, las grabaciones eléctricas del 26 hasta el 35, por ejemplo, igual podrían ser restauradas y mejoradas por medios electrónicos, porque tampoco eran demasiado buenas. Es decir, podrían ser mejoradas bastante, Claro. pero no tanto la forma dramática como podrían ser mejoradas las grabaciones acústicas. Ahora, con respecto a esto que tú decías, se puede hacer en nuestro país y que tiene muchísimo que ver con, bueno, con eso que a todos nos importa y es saber cuánto nosotros podemos hacer en el campo de la tecnología, nosotros. Muy a menudo uno se tropieza con el argumento, bueno, pero no tiene sentido hacerlo en Uruguay, no tiene sentido hacerlo en este país pequeño, aunque haya técnicos y tecnología para hacerlo, porque sería mucho más barato hacerlo en países donde ya esto tiene otro andamiaje. ¿Es así? No, ¿Ese argumento es válido? No, barato no. Es decir, el argumento válido es más fácil venderlo en un país más Sí, grande, eso sin pero duda. no más barato hacerlo. Es decir, yo creo que costaría acá exactamente lo mismo que en cualquier otro lado. Es decir, ciertamente sería mucho más barato hacerlo en el Uruguay que en Estados Unidos, como costo de todos los materiales involucrados y porque hay mucho trabajo involucrado y el trabajo en el Uruguay es mucho más barato que en Estados Unidos. De modo que el costo no estaría ahí. El problema es la distribución del Claro. producto final. Es decir, ese sí es el punto diferente. Muchas gracias, Juan Grompol, y nos volvemos a encontrar con estos temas y otros el próximo viernes. Ahora toda la fuerza y el carácter del Citroën ZX Coupé Rally está en tus manos.